Ya. Y chiquillo, con respecto a lo que ya es la materia, estoy grabando. Con respecto a lo que es la materia, nos toca nuestra clase número 2, son 4 clases, 4 a 5 clases de máquina de corriente continua, depende de cómo andemos con el tiempo. Y ya está la clase pasada, bueno, vimos varias cosas. Haciendo como un resumen, para los que no se acuerdan, revisamos como la historia de la máquina de corriente continua, desde sus inicios, sus aplicaciones, el funcionamiento electromagnético de la misma, donde la vimos, por ejemplo, una máquina simple. No sé si se acuerdan que vimos una máquina simple que estaba compuesta por un rotor de una espira, la vimos en modo generador, cómo era el voltaje, y se acuerdan que vimos también el efecto del conmutador, que hacía que el voltaje siempre fuera positivo, entre 0, así variaba entre 0 y un valor máximo. Y que las delgas en el fondo trataban de mantenerlo más o menos continuo. En este caso, como era una sola espiral con conmutador, se veía como que bajaba y subía, pero cuando ya son muchas espiras y muchas delgas, la verdad es que se mantiene bastante constante. También vimos cómo funcionaba en modo motor, entregando el torque, y vimos que el torque dependía de 3 variables, que eran la corriente, una constante constructiva y el flujo. Y que el torque también era constante siempre y cuando el torque de carga también fuera constante. También vimos las partes de la máquina DC, que eso lo vamos a también repasar un poquitito hoy día, pero eso fue a grosso modo lo que vimos en la clase pasada, que igual fue súper densa. Vimos bastantes cosas y hoy día también va a ser más o menos como parecido. Entonces ahí teníamos el principio, que lo importante aquí era el tema de darse cuenta de que, a diferencia de lo que vimos cuando vimos la máquina simple de alterna, acá el flujo no es, o sea, el flujo igual es uniforme, pero el flujo siempre es perpendicular a la, ¿cómo se llama esto? Como va en circular, el flujo siempre entra perpendicular al entrehierro. Entonces eso hacía que siempre, como las líneas de campo entran perpendicular, que el campo magnético siempre fuera máximo y no variara con el seno del ángulo, a diferencia de lo que veíamos en el circuito de alterna. Déjenme ver si se sumó más gente. Sí. Después, bueno, ¿se acuerdan de esos chiquillos? Pues eso fue el principio que vimos la semana pasada, que era como lo importante de ver por qué la máquina de corriente continua, en el fondo, si la máquina en sí reacciona ante variaciones de campo y hasta a variaciones, porque resulta que tenemos una máquina que funciona con corriente continua, si no hay inducción. Y ahí, claro, nos dimos cuenta que existe una rectificación forzada de la máquina, una rectificación electromecánica a través de las delgas. Entonces, funciona como una máquina de corriente alterna, pero al final se le produce una rectificación cuando funciona como generador, y cuando se le inyecta corriente continua por ejemplo, en el lado del rotor, también conmuta, y el conmutar genera al revés, que genera una especie de cambio, y eso hace que también funcione como si fuera una máquina alterna, pero que a la vez va funcionando como si fuera una máquina, o sea, funciona es una máquina continua, que su principio de funcionamiento electromagnético es también de alterna. Vimos las partes de una máquina DC. Aquí es como la armadura, esto es el rotor, y acá tenemos el estator. En cada una de las partes, primero por la parte del rotor, teníamos el eje es el eje, es decir, el eje de metal en el cual está montado el rotor. Teníamos el núcleo, que está compuesto por láminas de acero, el núcleo acá. Los devanados del inducido, acá, todas las bobinas. Si se fijan, esto es un motor normal. Aquí vemos que está muy bobinado, tiene muchas bobinas.
lo cual ayuda también a que se mantenga mejor una corriente de tipo continua. Eso también nos va a ayudar a que funcione de mejor manera. Denme un segundito ahora. Ya. Y bueno, y acá tenemos un rotor. Aquí podemos ver las delgas, por acá van los carbones, pero los carbones son parte del estator. Aquí tenemos, se fijan que las bobinas llegan acá y se conectan a cada delga, y bueno, y ahí van haciendo configuraciones de bobinado, que hay distintos tipos de configuraciones que nosotros no los vimos por tiempo, pero si ustedes los quieren averiguar, por ejemplo, si buscan en el Chapman, en el libro, van a encontrar distintas configuraciones de cómo se conectan las bobinas. Eh, Acá tenemos la armadura de hierro y tenemos los rodamientos del rotor. Por el lado del estator tenemos la carcasa que cumple una función de protección mecánica y también de cerrar el circuito magnético de la máquina. Tenemos los devanados de excitación o los devanados que forman los polos, donde se produce la fuerza electromotriz. Tenemos los polos de excitación o polos de campo que están compuestas por estas láminas de acero que son como polos salientes, que literalmente se ven como polos, y estos polos ahí va el bobinado de excitación también rodeándolo. Y los interpolos que están conectados en serie al circuito del inducido, y su fuerza magnetomotriz es proporcional a la corriente del inducido. ¿De qué nos sirven estos? Para que no se produzcan tanto espacio entre un polo y el otro y eh, mantener constante el flujo. ¿Por qué? Porque si no se van a producir efectos como los que vamos a ver mañana, que se llaman de reacción de armadura, en donde debido al no haber interpolos se produce un debilitamiento del flujo. Y de ahí tenemos las escobillas, que son las que sujetan, son estas de grafito, que en el fondo ¿cómo decirlo? Van haciendo esta rectificación ya que van cambiando con las delgas y les van mostrando dónde está la corriente ahora. Entonces, como se mantienen, como va variando, pero siempre se van manteniendo constantes, ya que va cambiando de delga, van cambiando. ¿Qué pasa con las escobillas? Hay que cambiarlas cada cierto tiempo porque, no sé si fijaron en la foto, ¿se fijan acá cómo está las delgas? ¿Cómo está aquí el conmutador? ¿Lo ven cómo está sucio, chiquillos? Sí, profe. Ya, todo eso es el grafito, todo eso es el carbón de las escobillas. Entonces las escobillas van como a presión, se van soltando como con un resorte, y se van gastando y va quedando todo ese carbón que se va gastando acá. El tema es que esto hay que hacerle mantención bastante seguido por dos cosas. La primera, porque las escobillas, los carbones se gastan. Entonces al gastarse hay que cambiarlos porque en un momento se va a acabar y va a llegar a chocar metal con metal. Y ahí se va a romper esto. Y la otra es que hay que limpiar el conmutador porque estos espacios en las delgas están separadas y están aisladas eléctricamente una de otra. ¿Qué pasa? El carbón acá produce un efecto conductivo, el grafito. Entonces, si esto se ensucia mucho y se va acumulando mucho carbón acá entre las delgas, al final van a hacer cortocircuito entre ellas. Así que es por eso la máquina de corriente continua requiere mucho mantenimiento, porque esto hay que limpiarlo, hay que cambiar los carbones cada cierto tiempo, y eso es uno de las, aparte de que es cara, porque vean todo el cobre que requiere, y todo el fierro que requiere, pero principalmente el cobre es lo caro, el fierro no es tan caro. eh, Eso hace que haya que hacerle mantenimiento y que al final la máquina sea más cara al final. Y por el lado del estator, acá acá se ven los polos, acá están los interpolos, entre medio. Acá tenemos las bobinas de campo,
y la carcasa. Y acá no se ve porque se monta junto con el... Debería verse, pero no se ven acá las escobillas que acá se notan en el dibujito. Y estas son la clasificación de las máquinas DC, que las nombramos, pero estas son las que vamos a ver. Hoy día vamos a ver la excitación separada e independiente, y a ver si alcanzamos a ver un poco de la chanta, que es la en derivación. De ahí, mañana estaremos revisando la serie y la compuesta, o la compuesta compound, aditiva y diferencial. La de imanes permanentes no la vamos a revisar, y la máquina de sesiones escobillas tampoco. La de imanes permanentes es bastante parecida a lo que vamos a ver ahora. La única diferencia es que acá la de imanes permanentes no tiene bobinado de campo, sino que tiene imanes. Tiene imanes acá que le dan el campo magnético, que producen el campo magnético, a diferencia de este que es por es un electroimán en el fondo. Ya, hasta ahí, chiquillos, eso fue lo que vimos la semana pasada, sería como el repaso. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda que haya quedado de la semana pasada? Creo que no, profe. ¿No? Ya. Entonces seguimos con lo que nos va tocando hoy día. Bueno, principios de funcionamiento, principio electromagnético de funcionamiento de la máquina de continuo. Algunos de ustedes ya lo habrán visto, lo hemos nombrado. Bueno, las máquinas DC se caracterizan por su gran versatilidad, lo vamos a ver ahora. Las máquinas en general, como vimos, existen distintas clasificaciones de máquinas DC y cada una nos proporciona beneficios para distintas aplicaciones. Vamos a ver que algunas son para alto torque, algunas son para velocidad constante. Vamos a ver que dependiendo de mi aplicación, yo puedo cambiar la máquina DC que voy a usar, todas con el mismo principio de funcionamiento de conmutación, de que funcionan en corriente continua. Vimos anteriormente que está compuesta por un rotor y un estator, y este último, el estator, por lo general tiene polos salientes, que era como se veía acá en esta foto. ¿Se fijan? Estos polos salientes, que lo ven, así como que salga el polo y haga esta forma, como de una C. Estos son los polos salientes. Hay otros polos que también existen, que son como cilíndricos, que es como una sola cosa acá. Pero en las máquinas DC la mayoría funcionan con polos salientes porque se logra una mejor excitación y y se logra más flujo de esa manera. Bueno, excitado por una o más pares de bobinas de campo. Ahí vamos a ver que depende que va a depender ahí de la cantidad que va a depender de la cantidad de polos también. Eso lo vimos la semana pasada, ¿o no? No me acuerdo. Que a más polos iba a tener... no, eso lo vamos a ver después. Se me confunde. Que a más polos voy a tener, me va a cambiar la velocidad, me voy a cambiar la velocidad de la máquina. Pero eso principalmente a las máquinas de alterno. Así que en este caso vamos a ver que vamos a tener una mejor distribución de flujo. Bueno, ¿se acuerdan que cuando revisamos que tenemos dos partes de la máquina? Tenemos un estator y tenemos un rotor. Bueno, generalmente a la estructura del rotor, que la estructura del estator, que es la estructura que, por lo menos cuando hablamos de motores, que es la que genera el campo, se le va a conocer como eje que va a producir un flujo, que va a producir un campo magnético.
A ese flujo se le va, a ese eje de flujo, o a ese eje de campo, se le va a conocer como eje de campo, o eje directo. Que si nos fijamos acá, esto es lo que me interesa. Se fijan acá que nosotros vimos, esto era para una máquina simple, que lo vimos la semana pasada. Se fijan acá que yo tengo una dirección del campo, a pesar de que aquí va entrando al rotor de manera distinta. Si nosotros lo vemos así, está todo como en una dirección, en un eje. ¿Lo ven, chiquillos? Sí, sí. Ya. A ese eje nosotros le vamos a denominar eje de campo o eje directo. Generalmente se le conoce como eje directo o eje D. Cuando hablamos de máquina, ¿por qué? Porque este eje directo nosotros lo vamos a definir para todas las máquinas, ya sean de alterno o continuo. El eje directo. Generalmente cuando se le dice eje de campo no estamos refiriendo a la máquina de continua, pero también se le conoce como eje directo o eje D. De ahí tenemos que el rotor posee una geometría cilíndrica en su mayoría, como se ve acá, y sus bobinados se encuentran distribuidos en las ranuras de la periferia de la superficie. Que bueno, como se veía, ¿dónde se ve mejor acá? ¿Viste que esto tiene como hoyito? Al girar, se inducen tensiones alternas en el rotor, en la armadura, como lo que vimos la semana pasada, y al estar en presencia de un flujo constante impuesto por la bobina de campo. Eso fue como acá. Como tenemos acá un flujo que está circulando siempre de manera perpendicular, que entra de manera perpendicular al entrehierro, va a producir una inducción acá, y esa inducción, lo vimos la semana pasada, y esa inducción genera un torque, y ese torque genera un movimiento, y vamos haciendo rotar la máquina. Eso lo vimos la semana pasada cuando vimos la máquina de una espira. Máquina que tiene una espira. Bueno, después de eso, acá no está en esta foto, pero aquí teníamos un colector. El conjunto del colector con las escobillas forman un mecanismo de rectificación electromecánico. Eso lo vimos también la semana pasada, que en el fondo, a pesar de que esto iba variando de manera alterna, que iba variando entre un máximo y un mínimo el voltaje, o el resultado de esto es que al rectificarlo resulta una fuerza magnetomotriz de armadura que está fija en el espacio. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la siguiente diapo, que en el fondo siempre está la fuerza magnetomotriz, como las escobillas no se mueven, las escobillas están siempre fijas, siempre van y lo que va variando ahí es cuando voy pasando delga a delga, pero como eso se va a mantener constante, en el fondo va a producir una corriente constante y lo que va a producir una fuerza magnetomotriz constante en el espacio, en términos vectoriales. Eso quiere decir hacia dónde está apuntando. ¿Y qué va a pasar? Que esta fuerza magnetomotriz que se genera en la armadura va a estar en 90 grados con respecto a la de campo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, vamos a ver que justo esto lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que aquí las bobinas, o sea, los carbones, cuando teníamos, por ejemplo, tan solo dos, lo vimos cuando teníamos tan solo dos delgas, ¿se acuerdan que justo la bobina, cuando llega a los carbones, cuando se juntan, porque las delgas tienen, donde está la unión, la separación de las delgas, cuando pasa esa separación de las delgas, justo quedan en una posición en donde el voltaje es cero. ¿Por qué? Porque justo en ese momento quedan en cortocircuito. Justo en ese momento se produce la unión entre las delgas, porque se produce un cortocircuito entre ellas, porque estoy tomando las dos, ambas delgas, que se supone que están a voltajes distintos, y en ese punto yo podría hacer un cortocircuito. Pero justo en ese momento, lo revisamos, lo demostramos con las ecuaciones, el voltaje en las delgas es cero. Por eso se puede hacer el cortocircuito entre ellas. Y acá como sale, ese punto de conmutación se realiza en la denominada línea neutra magnética. Aquí está girando, pero se fijan que justo en estos puntos negros, bueno, aquí tenemos varios puntos, líneas neutras magnéticas, porque como tengo varios polos, tengo varias bobinas,
pero acá cuando tengo dos nomás, justo voy a tener uno solo. Y se ubica en el punto medio entre los polos de campo. En esta posición, el vector de velocidad es colineal con la densidad de flujo. Y al ser colineal con la densidad de flujo, la tensión inducida es nula, como sale acá. ¿Se acuerdan que esto era un producto cruz? Y al ser B cruz L en la misma dirección o colineales, aunque apunte hacia el otro lado, voy a tener un vector de 180 o de 0, en este caso de 180, lo que me va a producir un voltaje 0. Ya, ¿qué pasa en ese punto? Como se genera un punto 0 ahí, voltaje 0, yo puedo hacer la conmutación, o sea, el cortocircuito ahí, sin que produzca ningún problema. Y eso me va a generar una fuerza magnetomotriz que va a estar en 90 grados con relación al eje directo. 90 grados eléctricos con respecto al eje de campo o eje directo. Y por lo tanto a la fuerza magnetomotriz se le conoce como eje de cuadratura o eje Q, por cuadratura en inglés. Por eso generalmente se expresa así, campo y armadura de esta manera para que se den cuenta que están separados en 90 grados. Entonces acá lo importante, chiquillos, es que podamos notar que si yo tengo un eje directo, que es el que me van a dar los polos, en este caso, que me dan acá los polos, están apuntando de esta manera. Y eso me va a generar un eje directo eléctrico que va a estar en ángulo cero. Ya, esto se puede estar corrido, pero lo importante es que el ángulo entre el eje de cuadratura y el eje directo siempre va a ser de 90 grados. ¿Se fijan? Aquí se ve como es la disposición. Entonces, ¿por qué? Porque las escobillas siempre tienen que estar en el punto, neutro magnético, que va a estar en 90 grados en relación al eje directo. Y esto me va a generar que también ahí yo tenga voltaje cero y por lo tanto pueda hacer ahí la conmutación. Ya, chiquillos, eso, ¿se entiende? ¿O fue muy complicado? ¿Están por ahí, chiquillos? Sí, profe. No, me lo entendí yo por lo menos. Bueno, aquí, bueno, lo importante que tienen que entender es que tenemos dos ejes. Estos son ejes magnéticos, que el eje magnético que se produce por la inducción del campo está apuntando en una dirección, en cualquier dirección que sea, pero en este caso es fija. Para las máquinas de corriente continua, este eje siempre va a ser constante y va a tener un valor que puede estar apuntando en esta dirección. Y el eje de cuadratura o el eje de la armadura, que va a ser el eje del rotor, el eje magnético del rotor, al estar fijo debido a los carbones, porque si se fijan acá, el rotor se está moviendo, siempre se está moviendo, pero el voltaje que sale, o el voltaje que entra, en este caso la fuerza magnetomotriz que produce, siempre va a ser acá en los carbones, porque en los carbones se produce la corriente. Y no sé si se acuerdan que la fuerza, la FMM, se sacaba con la corriente, se sacaba con la corriente, la corriente, el número de bobinas y el largo de recorrido, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en la primera unidad. Por lo tanto, acá, como estas bobinas están, perdón, como estas escobillas están fijas, siempre voy a tener un eje de cuadratura fijo. A diferencia de lo vamos a ver después con las máquinas de alterna, donde los ejes van rotando en todo momento. En cambio acá, no. En la máquina de corriente continua los ejes están fijos. Eso igual hace mucho más simple el análisis de la máquina en sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al tener los ejes fijos se puede analizar de manera mucho más rápida porque no hay el ángulo entre ambos ejes magnéticos va a ser siempre de 90 grados. Eso es una forma que simplifica mucho el estudio de la máquina de corriente continua, ya que sus flujos no van a depender nunca del ángulo entre ambos ejes, porque el ángulo siempre va a ser 90 grados. Entonces vamos a tener un eje directo, que va a estar en una dirección, vamos a asumirla al 0, y vamos a tener un eje de cuadratura, que siempre va a estar en 90 grados con respecto a este eje de campo, o eje directo, o eje de campo y eje de armadura. Aquí, si se fijan en la fotito, tenemos la línea neutra magnética. Esto quiere decir
que en esta línea se va a producir un voltaje cero, ¿ya? Por lo tanto, al producirse un voltaje cero, ahí es donde tienen que ir las escobillas. Acá tenemos los devanados de campo y acá tenemos el rotor. No sé si ahí se entiende un poco más, chiquillos, pero eso es lo importante. Tenemos dos ejes magnéticos, el eje D y el eje Q, o el eje de campo y armadura, y estos siempre van a estar en 90 grados y están fijos, no se van a mover en el tiempo. No sé si se entiende un poco más. Por mi parte, profe, ahora sí. Ya, eso es lo importante que quiero que entiendan. Todo el principio electromagnético que hay detrás, que trataba de explicárselos, tal vez cuesta un poco entenderlo, pero lo importante acá es que ustedes puedan entender esto, que vamos a tener dos ejes, dos ejes magnéticos, o electromagnéticos, por decirlo así, que van a estar separados 90 grados y siempre van a estar fijos. O sea, en esa posición que están por construcción de la máquina, en esa posición van a quedar. Y debido a que yo tengo esta separación entre ellos, también yo voy a producir el torque inducido. El torque inducido va a depender también de este ángulo. Mientras si el ángulo es 90, este torque ahí va a ser máximo. Que lo vamos a revisar acá después. Ya. Acá tenemos la máquina, una de las máquinas, ustedes no alcanzaron a ir a estos laboratorios en la U, pero hay unas máquinas de continua grandes que yo les mostraba unas fotos, y acá están. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo, esta es una foto de la máquina de C que hay en el departamento. Hay una máquina, hay un conjunto generador motor, que son las mismas máquinas que están acopladas. Y aquí se ven las delgas, ¿se fijan? Aquí están los carbones, y por lo tanto aquí tenemos nuestro eje de cuadratura. Y por acá se ve como el estator, en donde tenemos el eje directo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estas máquinas que tenemos en el departamento tienen una gracia, que si alguno escuchó o no de los laboratorios de máquinas que se hacían antes de la pandemia, se hacían funcionar todas estas máquinas y todo, y hay como una palanca, que en el fondo todos decían que era un freno, pero no era, en el fondo es como un freno, pero es un freno magnético. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía? Movía acá movía la máquina por dentro, y que hacía que los ejes directo y de cuadratura se movieran. Movía, porque estos están fijos en posición, y los mueve de tal manera que va disminuyendo la velocidad, porque el torque inducido empieza a disminuir, empieza a ser menor que el torque de carga, y se empieza a frenar la máquina. Hasta que al final, si yo la muevo lo suficiente, van a quedar estos ejes fijos y la máquina se va a frenar. Eso es como un freno en donde se mueven los ejes magnéticos para que la máquina se frene. Bueno, lo que les explicaba, el eje de cuadratura permanece inmóvil con cada conmutación. ¿Por qué? Porque la corriente es constante y está siempre en la misma posición. Por lo tanto, el torque inducido medio se mantiene en todo momento. Como el eje de cuadratura está fijo, el eje directo está fijo, se mantiene siempre. A menos que yo mueva estos ejes, que para las máquinas normales no se mueve, siempre está ahí, a menos que tengan esta palanca que se pueda mover, pero que es solo para casos de estudio en realidad. En las máquinas como industriales no está eso. El torque inducido medio se mantiene constante en todo momento, siempre y cuando se tengan un gran número de delgas y un gran número de espiras en la armadura. Si se fijan acá, esta es una máquina que es totalmente normal, totalmente de mercado, o sea, como que no tiene cambios mayores, y acá se fijan la cantidad de bobinados que hay, la cantidad de espiras y la cantidad de delgas también. Entonces, esto es una máquina normal, y por lo tanto hace que el torque se mantenga constante. Lo vamos a ver ahora en las siguientes diapos qué es lo que pasa. ¿Hasta ahí, chiquillos, todo bien? Ahí sí, Constanza, Glenda, Omar, ¿todo bien? ¿Se entiende? Ya. Bueno, para entender esto que les estuve explicando, aquí hay un diagrama
La idea es que vayamos viendo como paso a paso. Esto es para una sola, es como para una sola espira, como el ejemplo que estábamos haciendo de una espira con dos delgas. Vamos a ver cómo se ven afectados las fuerzas magnetomotriz de la máquina al variar con el giro. La idea es que se mantenga constante. Bueno, ¿cómo afecta el conmutador? La idea, como yo les decía, el torque va a ser constante siempre y cuando nosotros tengamos muchas espiras y un gran número de delgas. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo solo dos delgas y una espira. Si se fijan aquí en esta de acá, estamos viendo la posición en la figura de la izquierda, donde la fuerza magnetomotriz en este punto, acá. Este es el punto, acá es donde se juntan, nuestras, ¿cómo decir? Donde están separadas nuestras delgas, y cuando llega a este punto va a ser ¿cómo se llama? Nuestra línea neutra magnética, es decir, neutra magnética. Acá tenemos una bobina que está representada por los lados A y B, entrando hacia la página y saliendo, perdón, entrando hacia la página y saliendo de la página, entrando por el A y saliendo por el B, tenemos nuestra bobina. Si se fijan, acá tenemos la dirección de la corriente de armadura. Y acá tenemos el flujo producido por el eje directo, que va a producir una fuerza magnetomotriz de campo. Entonces, si vemos la fuerza magnetomotriz de campo, o de field, tiene siempre esta dirección. ¿Ya, chiquillos? Que va en línea con los polos. Ahora, ¿qué pasa? Partamos por acá. La posición en conjunto de la escobilla colector es tal que la corriente de armadura circula en la dirección mostrada. ¿Cuál es la dirección mostrada? Acá. Y acá, se fijan, acá está entrando la corriente por el punto A, se da la vuelta por dentro, hace el cuadradito, y luego sale por B. Esto me genera una fuerza hacia arriba, ¿lo ven? Una fuerza hacia arriba que va a hacer que la máquina gire en sentido antihorario. Aquí, y esta me va a generar una fuerza hacia abajo, que hace, eso lo vimos la semana pasada, que hace una fuerza que hace que gire hacia abajo y esta hacia arriba, y por lo tanto me va a producir un giro en sentido antihorario. Y si nos damos cuenta acá, al estar fijo las escobillas, me va a producir una fuerza de armadura, perdón, una FMM de armadura hacia abajo. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Se entiende? Sí, profe, por Ya, mi parte. ya. Eso es lo bueno que se entiende. Bueno, acá están todas las explicaciones. Si se fijan, tenemos una fuerza producida por la corriente por L cruz B. En este caso, la fuerza está apuntando hacia abajo en esta dirección del segmento del cable, y la fuerza está apuntando hacia arriba. Tenemos una fuerza magnetomotriz producida por esta corriente que apunta hacia abajo. Como les decía, la dirección, si se fijan, la fuerza va a hacer que la velocidad gire en sentido antihorario, determinado por el vector L cruz B, hacia arriba en este caso, y hacia abajo en este caso. La magnitud de la corriente de armadura ponderará este producto vectorial que tengo el L cruz B. El L cruz B nos va a dar la dirección y parte de la magnitud, y la corriente nos termina de dar la magnitud. Y y como vamos a tener una distinta fuerza, va a ser un distinto torque, y por lo tanto va a ser una velocidad mayor o menor. Ahora bien, ¿qué pasa en los otros casos? Si vamos al caso del medio, que está acá con amarillo, nos vamos a dar cuenta que, como les decía antes, la fuerza magnetomotriz de campo, si se fijan, es siempre constante, porque no va a variar, porque los polos están siempre en la misma parte. Pero ¿qué pasa ahora? Si nos fijamos bien, ahora, si vemos aquí las bobinas, acá, que van a estar en este eje acá, ahora van a estar justo en 90 grados con respecto el bobinado va a estar justo en 90 grados con respecto a los polos. ¿Lo ven acá? A y B, ya no están con puntito, pero ya sabemos cuál es la dirección. Están en 90 grados. ¿Qué pasa acá?
estoy justo en la línea neutra de campo magnético. ¿Qué pasa en la línea neutra de campo magnético? El voltaje era cero, voltaje inducido es cero. Por lo tanto, si el voltaje inducido es cero, la corriente que circula por acá también va a ser cero. ¿Lo ven, chiquillos? Ahora, la fuerza, ¿de qué dependía? De L cruz B. En este caso, L cruz B me está apuntando ahora en esta dirección, pero como la corriente es cero, y la corriente me afecta la magnitud, si multiplico por cero, esto me va a quedar con una fuerza cero en este punto. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo fuerza cero, también voy a tener torque cero. Pero como voy con un impulso, voy a salir de esta parte y ya de nuevo va a volver a aparecer, voy a saltar al caso 2, perdón, al caso 3 acá, en donde vuelvo a agarrar impulso y vuelvo a tener una fuerza apuntando hacia abajo y una fuerza apuntando hacia arriba, de que depende ahora, de nuevo, de la corriente, de la posición del largo acá de la bobina y de la dirección me va a dar el L cruz B. El B me lo va a dar el eje de campo, así que como es constante, no voy a tener problemas ahí. Y ahora vuelve a estar si nos fijamos, ¿cuál es la diferencia entre el de la izquierda y la derecha? Entre la izquierda y la derecha, ¿qué cambió? Ahora que tenemos el cambio de la bobina está ahora al revés. Pero como se cambiaron las delgas también, vuelven a estar, ahora cambia. La posición A entra a la corriente, perdón, por la posición, ahora por el segmento A sale la corriente y por el segmento B entra. ¿Por qué? Porque cambiamos de delga. Al cambiar de delga se contrapone y se invierte, por decir así, la dirección de la corriente. Ya, chiquillos, no sé si ahí se entiende un poco más cómo es el funcionamiento. Entonces, como aquí tengo la línea de campo magnético, esto va a ser cero. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar de que acá tenemos el torque. Acá tenemos que, o la corriente, si nos fijamos, que la corriente también me va a afectar la fuerza y por lo tanto el torque va a ser cero por dos veces en cada giro. Porque dos veces va a pasar por acá, si lo vemos acá hasta que la bobina A dé la vuelta completa y llega acá, va a pasar dos veces por la línea neutra magnética. Y al pasar por la línea neutra magnética, la corriente acá va a ser cero y por lo tanto el torque también va a ser cero. Dos veces por cada ciclo. Eso pasa cuando tengo una sola espira, pero como les decía antes, cuando tengo muchas espiras y cuando tengo muchas delgas, esto se va a mantener constante. Entonces no se va a producir esto, sino que voy a ir cambiando tan rápido que no voy a tener, en este caso, no voy a tener corrientes que vayan cambiando, sino que siempre se va a mantener un torque constante. Pero la idea es que ustedes pudieran ver dónde sale este principio y que acá, y al no ser y al fijarse, si se fijan acá, la corriente, perdón, la fuerza magnetomotriz de la armadura siempre apunta hacia abajo, solo excepto cuando estoy en la línea neutra magnética. Pero si yo aumento la cantidad de delgas y aumento la cantidad de bobinas, esto me va a mantener siempre la fuerza magnetomotriz de la armadura apuntando, en este caso, hacia abajo, que va a estar en 90 grados con respecto a la fuerza magnetomotriz de campo. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Qué produce el efecto de tener muchas bobinas y cómo funciona con una sola? ¿O no? ¿Hay alguna pregunta, chiquillos? ¿No, profe? Ya. Chiquillos, si no entienden, pregunten nomás. La idea es que vayamos viendo que lo puedan entender. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes pueden ver cómo reacciona la corriente en la bobina de armadura con cada conmutación y en el fondo esto me va a producir torques distintos, pero siempre y cuando yo mantenga, si yo aumento el número de bobinas y aumento el número de delgas, en este caso tenía 2 delgas para una bobina,
Si yo aumento este número, voy a tener un torque siempre constante, y al tener un torque siempre constante, voy a tener una fuerza magneto. Bueno, ¿por qué un torque siempre constante? Porque voy a tener una corriente siempre constante, lo que me va a producir una fuerza siempre constante y un torque siempre constante. Eso sería, chiquillos, con respecto a los principios electromagnéticos de la máquina. Si hacemos un pequeño repaso, vimos que teníamos un eje de campo y un eje de armadura, o un eje D directo y un eje Q de cuadratura. En el caso de la máquina de corriente continua, son fijos, no se mueven porque, como estamos trabajando con corriente continua, no tienen variación en el tiempo, porque las corrientes son siempre continuas. Si yo tuviera una corriente que fuera sinusoidal, mi campo iría variando, como lo vamos a ver cuando veamos después máquinas de alterno. Pero en este caso, como es continua, tenemos un eje directo que es fijo, eje de campo, y tenemos un eje de cuadratura que también está fijo y en 90 grados con respecto al eje de campo. Eso sería como lo que ustedes tienen que entender. Dos campos directos de cuadratura o campo y armadura son fijos, no se mueven en el tiempo, son ejes magnéticos que su dirección siempre es fija y están separados en 90 grados eléctricos. Eso se va a cumplir para todas las máquinas de corriente continua. Ese es el principio electromecánico. Ya. Ahora, chiquillos, vamos con la máquina de... vamos a ver qué máquinas vamos a revisar. Chiquillos, ¿me darían 2 minutitos? ¿Pausa de 2 minutitos? Sí, profe, ningún Ya. problema. Ya, hagamos pausa de 2 minutos. Voy a poner pausa acá. Ya, chiquillos. Como les estaba diciendo, con respecto a la máquina de corriente continua, vamos a ver 4 máquinas distintas. Principalmente las vamos a examinar como motor ahora y después las vamos a examinar como generador, en donde la primera que vamos a ver, que nos vamos a concentrar en este momento, va a ser la máquina de excitación independiente o separada, y a la vez alcanzamos a ver un poco de la máquina en derivación o shunt, y mañana estaríamos viendo la serie, o sea, yo creo que la mitad de la shunt, la serie y la compuesta, que son más cortitas en relación a lo que vamos a ver ahora con los principios en general de las máquinas y con la máquina de excitación independiente. Bueno, ¿qué quiere decir que una máquina sea de excitación? ¿Están por ahí, chiquillos? Dedito arriba, si es que están por ahí. Ya. ¿Qué quiere decir de que una máquina sea de excitación independiente o separada? Quiere decir que a la hora de que nosotros analicemos, por ejemplo, el circuito de Thevenin de la máquina, porque en sí la máquina nosotros la vamos a representar con un circuito eléctrico, pero es como una aproximación, una representación, bastante exacta, eso sí, pero sigue siendo una representación de la máquina de corriente continua. ¿Por qué se le llama excitación independiente? Vamos a ver que, como les decía anteriormente, vamos a tener 2 circuitos acá. Vamos a tener un circuito relacionado a la armadura o al rotor, en este caso como motor, y un circuito relacionado al campo. Estos 2 circuitos van a estar totalmente separados eléctricamente, a pesar de que voy a tener una inducción entre ellos que va a generar que estén relacionados, pero circuitalmente van a estar separados. Esto quiere decir que yo con una fuente voy a alimentar el campo, y con otra fuente tendría que alimentar la armadura. ¿Para qué? Para generar movimiento. Como le estoy diciendo, acá, como dice en el PowerPoint, la corriente de campo se controla de manera independiente de la tensión de armadura. Así que tengo la necesidad de tener 2 fuentes por separado, para la armadura y el campo respectivamente. Así que de esta manera se logra una relación lineal
entre la armadura y el torque. ¿Por qué? Porque están separados y resulta que, como vamos a ver en las ecuaciones, se relacionan, la velocidad se va a relacionar, perdón, la corriente de armadura se va a relacionar con la velocidad y también con el torque, y esa va a ser dependiente de la corriente de campo. Entonces, si yo cambio la corriente de campo, también me va a cambiar la velocidad. Y también se logra una relación lineal entre los terminales de velocidad y la tensión que yo alimento con la armadura. Por eso es que esta máquina es muy fácil de controlar. De hecho, les voy a mandar una tarea que van a tener bastante tiempo, unas 2 semanas para hacerla, en donde van a tener que hacer control de una máquina de corriente continua en MATLAB, pero muy simple, o en PSIM, como ustedes quieran, pero muy simple. Y nos vamos a dar cuenta que es una máquina muy fácil de controlar. En este tipo de conexión, que es la independiente, es la que se ocupa cuando se requieren controles precisos de velocidad. O sea, yo quiero que una máquina sea muy precisa en la velocidad que está haciendo, puedo ocupar una máquina de corriente continua de excitación independiente. Vamos a ver acá los circuitos de campo y el circuito de armadura. ¿Cuál es la gracia de estos, chiquillos? La gracia de esto es que vamos a tener 2 circuitos separados que se controlan, que nos va a permitir tener un control muy efectivo de la máquina, muy sencillo. O sea, por ejemplo, si yo alimento la armadura con un voltaje constante, y el campo lo hago variar, yo voy a tener una variación de velocidad. Por lo tanto, me va a servir para hacer control de velocidad, lo cual es una de las cosas que se quiere mucho, se necesita mucho en la industria, hacer control de velocidad de las máquinas, y que se puede hacer muy barato. De hecho, cuando se hacen... ¿Ustedes tuvieron laboratorio de control? ¿O todavía no lo tienen, chiquillos? El otro semestre, profe. El otro semestre. Bueno, ahí se van a dar cuenta cuando tengan el laboratorio de control, que seguramente los van a hacer controlar una máquina de corriente continua, lo cual es muy sencillo. Se puede, si se tienen fuentes, se puede controlar con una... bueno, generalmente las máquinas, los electrónicos la controlan, hacen un control PWM, pero, por ejemplo, si tenemos una máquina de excitación independiente, como las que tenemos en el laboratorio, en la U, ustedes pueden hacer control mediante un Arduino, que controla el voltaje de campo, y el controlar el voltaje de campo voy a aumentar o disminuir la velocidad de la máquina. Esto siempre y cuando, por ejemplo, yo le explique impactos de carga. Si le aplico un impacto de carga, va a disminuir la velocidad. El Arduino va a detectar que se disminuyó la velocidad a través de una señal que recibe, va a aumentar el voltaje de campo y va a hacer que aún vuelva a aumentar la velocidad. Voy a estar forzando más la máquina, pero puedo mantenerla a una velocidad constante. Como sale acá, el circuito que tenemos a la izquierda es la representación de Thevenin de la estructura total del rotor, incluidas las bobinas del rotor, los interpolos, que son las bobinas necesarias para no generar interrupción de la corriente circulante en las bobinas polares, como les mostraba antes. Es decir, impedir la corriente cero y por ende el chisporroteo debido a la sobretensión. Entonces nosotros por eso usamos interpolos. Los interpolos nos van a permitir evitar chisporroteo y también, lo vamos a ver seguramente mañana, evitar la reacción de armadura. Perdón, los devanados de compensación son los que nos van a evitar la reacción de armadura, y los interpolos nos evitan el chisporroteo. Pero eso son como cosas que deberían saber, pero no es como que lo vayamos a estudiar en sí. ¿Cuál es la gracia acá, chiquillos? Se fijan, tenemos 2 circuitos. Campo, por un lado a la izquierda, y armadura por el otro. Son independientes, pero se van a relacionar mediante la inducción. Ahora, viendo la figura, aquí tenemos una figura, bueno, sigue siendo la misma. Entonces vamos a ver que tenemos los terminales de campo entre F1 y F2, y vamos a tener los terminales de la armadura entre A1 y A2. Corriente de campo, corriente de armadura. Ahora,
Si vemos esto, la tensión interna generada en la máquina, debido a la inducción, solo la velocidad de giro es EA. Vamos a ver esta ecuación ahora, y nos vamos a dar cuenta que tenemos un voltaje, aquí generado, que va a depender de la velocidad de giro. Va a depender, este voltaje interno se le va a llamar voltaje interno, o EA. El torque inducido o torque eléctrico desarrollado por una máquina se le va a denominar torque inducido. Eso ya lo habíamos visto antes, esta notación. Y el torque de carga como TC. El flujo de magnetización de la máquina lo vamos a representar mediante el mismo símbolo que hemos ocupado para flujo magnético. Vamos a ver que aparece una letra J en las ecuaciones que va a representar el momento de inercia en el eje. ¿Se acuerdan que vimos la unidad de máquina? Que existía el momento de inercia que nos iba a relacionar con la velocidad, que nos iba a relacionar con el torque. El momento de inercia. B, que lo vamos a escribir, va a ser el coeficiente de roce y de ventilación. Porque eso nos va a servir para relacionarlo con las pérdidas. Y omega m va a ser la velocidad en el eje. Ya sabiendo eso, vamos a ver aquí, tenemos otra forma de expresar el circuito. Aquí está como otra forma, si se fijan es lo mismo que tenemos acá, solo que va a estar, se coloca como acá adentro, como si fuera todo dentro de la misma máquina. Pero estos son voltajes diferentes y voy a tener acá la corriente IA, voy a tener el voltaje inducido interno y el voltaje de armadura. Vamos a ver ahora las ecuaciones. Esto es importante, chiquillos, acá, que lo podamos ver, las ecuaciones que relacionan nuestro circuito. Del mismo Thevenin que nosotros teníamos acá, pero vamos a tener en cuenta esto. La FEM inducida, o el voltaje interno, ¿de qué va a depender? Va a depender de la velocidad y va a depender del flujo. Esto lo vimos cuando hicimos, por ejemplo, la máquina con una sola espira. Lo revisamos la clase pasada. ¿De qué va a depender? De una constante constructiva, ¿se acuerdan? Constante constructiva del rotor, que va a ser una Ka por el flujo por omega m. Se supone, aunque esto puede cambiar, pero se supone que estamos trabajando flujo constante. Entonces, por lo tanto, en este caso, si el flujo no varía, si mantenemos el flujo constante, ¿de qué va a depender el voltaje interno? Como esta es una constante y este debería mantenerse constante, voy a tener que el flujo, que la FEM inducida va a depender principalmente de la velocidad de giro. Por lo tanto, mientras más rápido gire el rotor, más voltaje interno voy a generar. Ahora, el torque. ¿De qué va a depender el torque? El torque también depende de lo mismo acá, de la constante constructiva del rotor, del flujo y de la corriente IA. Ahora esto va a depender si nosotros lo relacionamos como motor o como generador. En ambos casos voy a tener torque, voy a tener EA y FEM inducida, pero va a depender ahí si lo estoy trabajando como motor o como generador. Ahora, ¿de qué va a depender el flujo magnético en esta máquina de excitación independiente? Va a depender de la constante constructiva del estator, que va a ser una KF. Estos son todos números que uno puede determinar de la máquina, y va a depender de la corriente del campo. Ahora, esto generalmente se puede mantener constante para que el flujo sea constante. Si yo quiero hacer control, ¿qué puedo variar para cambiar el flujo? Por ejemplo, si yo tengo una velocidad y no puedo cambiar la velocidad de la máquina, puedo cambiar el flujo. Vamos a ver. Y si yo cambio el flujo, tendría que cambiar la corriente de campo. ¿Cómo puedo cambiar la corriente de campo? O aumento el voltaje de campo, o disminuyo la resistencia de campo. Esa puede ser una manera de aumentar el flujo. De acá tengo el voltaje de armadura, que viene del Thevenin, que tenemos de acá, hacer una máquina del Thevenin, donde vamos a tener que el voltaje de armadura va a depender de... Esto me sirve
cuando por ejemplo estoy haciendo funcionando como generador. ¿Cuál va a ser el voltaje que yo voy a sacar de mi máquina? Si lo estoy haciendo funcionar como generador, si lo estoy haciendo funcionar como motor, este voltaje va a entrar y me va a ayudar con esta ecuación de acá. Va a depender de RA por IA, que es la resistencia de armadura por la corriente de armadura, más la bobina de armadura por la derivada de la corriente en el tiempo, y va a depender también del voltaje interno o de la FEM inducida. Después tenemos la siguiente ecuación, que es de el voltaje de campo. Este es súper sencillo. Si se fijan, si vamos atrás acá, el voltaje de campo de qué va a depender de RF por IF más LF por DIF a DT. Si la corriente es constante, esta parte se va a hacer cero y va a depender solo de esta. Si la corriente varía, si yo le hago una variación de la corriente, va a generar una variación en el voltaje. Y de ahí tenemos las ecuaciones mecánicas. Estas son todas las ecuaciones eléctricas que van a definir las máquinas, ¿ya? Así que ustedes las anotan o le toman un pantallazo, chiquillos, pero estas son las que vamos a ocupar en todo momento. Y tenemos la ecuación mecánica, que la ecuación mecánica esta me sirve para definir prácticamente todas las máquinas, que va a ser la relación acá. Me va a decir que la diferencia que exista entre el torque inducido y el torque de carga va a ser igual a J, que era el momento de inercia, por la variación de la velocidad en el tiempo. Quiero que es la variación de la velocidad en el tiempo, chiquillos. A ver si alguien se acuerda. ¿La aceleración? Aceleración. ¿Y se acuerdan qué era aceleración por J? ¿Lo vimos la clase pasada? No, antepasada. Momento de inercia por aceleración era un torque. Así que ojo ahí, chiquillos. Ahí nos viene para la igualdad. Más acá lo que serían las pérdidas por roce y ventilación, el coeficiente de pérdidas por roce y ventilación, que también va a depender de la velocidad. Entonces, si yo saco acá la diferencia, si esta diferencia es 0, tengo dos opciones. Si esto es 0, o estoy a velocidad 0, o estoy a una velocidad constante. ¿Por qué? Porque si estoy a una velocidad constante, la derivada de la velocidad va a ser 0, no va a tener aceleración, y recién ahí puedo tener esto 0, porque esto generalmente aquí se aproxima. Pero lo importante acá, chiquillos, es que nosotros podemos encontrar esta relación. Esto a veces se omite, el BWM, ¿ya? Que son las pérdidas por roce y ventilación. Para hacerlo completo, uno lo coloca. Pero esto me va a definir la velocidad, me sirve para definir la velocidad de giro de la máquina dependiendo aquí de los torques. Bueno, esto no es más que son las ecuaciones que nos van a ayudar a entender todo el funcionamiento de nuestra máquina. Ahora, si seguimos, vamos a ver qué es lo que son la potencia y torque en la máquina de corriente continua. Vamos a encontrar que tenemos una potencia convertida y un torque inducido. Ojo aquí, chiquillos, que la potencia convertida es la potencia que se convierte en el eje, sin contar las pérdidas eléctricas. Por lo tanto, la potencia convertida no es lo mismo que la potencia entregada. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, vamos a definir acá un poquito en la siguiente diapo. En el caso de lo que es la potencia convertida, cuando estamos funcionando como generador, lo que nosotros vamos a sacar de la máquina, ¿qué va a ser? Corriente y voltaje.
Entonces, la potencia convertida va a ser la FEM inducida por la corriente de armadura, en el caso cuando yo estoy funcionando como generador. Cuando estoy funcionando como motor, ¿qué es lo que yo voy a sacar? Un torque y una velocidad. Entonces, la potencia convertida va a ser el torque, la convertida en el eje va a ser el torque inducido por la velocidad de giro. Después yo voy a tener pérdidas entre medio, que lo vamos a ver ahora. Pero también tengo el torque inducido y cómo yo lo puedo reescribir. Si nosotros tomamos estas dos ecuaciones como son una igualdad, nosotros los podemos igualar acá y nos va a quedar que el torque inducido va a ser igual a la FEM inducida partido en la velocidad de giro por IA. Entonces sí, es una forma de encontrar también el torque inducido teniendo estos valores. Igual es difícil tener acceso a estos valores. ¿Dónde puedo ver el EA? Lo puedo ver en las escobillas, entonces tendría que tener acceso a las escobillas para medir. El IA es fácil de medir, porque si se fijan, el IA en una corriente de excitación, una máquina de excitación independiente, yo lo mido, como está todo en serie, yo lo mido a la salida de los terminales. Entonces yo puedo medir la corriente. ¿Cómo mido la velocidad de giro? La velocidad de giro la mido dependiendo de, con un tacómetro, yo puedo medir la velocidad de giro de la máquina. Y así yo puedo encontrar el torque inducido en la máquina. ¿Ya, chiquillos? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente cuesta mucho encontrar tendría que tener un torquímetro conectado a la máquina, lo cual no siempre se tiene. Entonces, para encontrar el torque, por lo menos cuando se hace en laboratorio, generalmente se encuentra el voltaje inducido en la máquina y la velocidad, se coloca un tacómetro, es fácil de medir. Y la corriente también la mide fácil con un amperímetro de tenaza. Así que en ese caso se puede encontrar el torque inducido haciendo este cálculo. Ahora, la potencia mecánica, en el caso del motor, cuando estamos estudiando un motor, la potencia mecánica de salida se expresa en HP, eso lo habíamos hablado antes, en caballos de potencia, o también puede ser expresada en kilowatt. Generalmente se representa en HP como para diferenciar de que estamos hablando de potencia mecánica. Eso se hace generalmente con los motores para diferenciar de que no estamos hablando de la potencia eléctrica de consumo. Puede ser expresado en kilowatt también, pero lo que se hace generalmente es que se expresa en HP. La potencia final, esta potencia es la final que va en el eje. Es diferente a la potencia convertida. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente a la potencia convertida? La potencia mecánica o la potencia de salida va a ser el torque mecánico, que va a ser el torque de salida, por omega m, que va a ser la velocidad de salida. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender esto? Va a depender de las pérdidas. ¿Por qué? Porque mi potencia mecánica va a ser la potencia convertida menos las pérdidas. ¿Qué pérdidas? Vamos a ver ahora. Bueno, la eficiencia de la máquina, nosotros cómo la escribimos, acuérdense que va a ser la potencia mecánica o potencia de salida partido en la potencia de entrada. Eso me va a dar la... ¿cómo se llama esto? La eficiencia de la máquina. Para este caso, se debe considerar también la corriente consumida en el campo IF. O sea, se debe considerar la potencia necesaria para magnetizar la máquina. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos solo, no tenemos, como aquí tengo dos fuentes, estoy generando dos puntos de carga, uno en el lado de la armadura y en el otro en el lado del campo. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahí va a depender de ambos. Cuando tengo las otras máquinas ocupan una sola fuente. Entonces como un poco más fácil también ver ahí el tema de la eficiencia, porque es una sola fuente, es una sola carga, que le estoy sacando toda una sola fuente. En cambio en este caso tengo dos fuentes. ¿Cuáles son las pérdidas? Las pérdidas en una máquina de corriente continua, esto va a servir para todas las máquinas de corriente continua.
Las pérdidas para la máquina de corriente continua son las pérdidas por cobre en los devanados, ya sea en el campo y en la armadura, las pérdidas en las escobillas, que vamos a ver que tenemos pérdidas también ahí, las pérdidas en el núcleo, las pérdidas mecánicas, que vamos a ver, y pérdidas misceláneas, que son pérdidas varias que se agrupan, pero que son de poquito, que afectan poco, pero también se agrupan en una sola pérdida. Las pérdidas por cobre las conocemos bien. Estas van a ser, las pérdidas por cobre van a ser I cuadrado R. Como aquí tenemos dos circuitos, armadura y campo, voy a tener pérdidas en la armadura, pérdidas por cobre en la armadura, I cuadrado, corriente de armadura al cuadrado por R, resistencia a armadura, y voy a tener pérdidas por cobre en los devanados de campo, en donde vamos a tener las pérdidas en el campo que van a ser IF al cuadrado por RF. Entonces esas después se suman y son como una sola pérdida por cobre. Estas pérdidas, ojo acá, que se toman a la temperatura nominal de la máquina, porque obviamente al aumentar la temperatura aumenta la resistencia del cobre y vamos a tener mayores pérdidas. De ahí tenemos las pérdidas en las escobillas, o PCE. Las pérdidas de la escobilla están determinadas por la tensión de armadura, perdón, por la tensión de la escobilla por la corriente de armadura, BCE por IA. Generalmente esto se hace una aproximación y para casi todas las máquinas el BCE suele ser constante y son alrededor de 2 volts. El voltaje que está entre las escobillas que genera, que son como el voltaje de pérdida de la escobilla. Así que ahí esos son como serían 2 volts y por la corriente de armadura. De ahí tenemos las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo son producidas por la histéresis, las corrientes parásitas, que fue lo que vimos cuando vimos transformadores, y estas pérdidas van a depender de la densidad de flujo y de una constante que nos refiere ahí a estas pérdidas. Entonces, las pérdidas en el núcleo en el estator o en el campo va a ser K1 por B cuadrado, aproximadamente, siendo B cuadrado la densidad de campo al cuadrado. Y en el lado de la armadura va a ser una constante K2 por la raíz cuadrada de la velocidad al cubo. Esa es como la aproximación que nos va a permitir encontrar estas pérdidas en el núcleo. ¿Ya? De ahí tenemos las famosas pérdidas rotacionales. Estas son como las pérdidas rotacionales, se le conoce, también son como por fricción. Y estas se determinan cuando la máquina gira en vacío. ¿Ya? Esto quiere decir de que si yo tengo la máquina generando sin carga y esta me genera un voltaje y una corriente, que si está girando en vacío la máquina, la corriente de armadura y el voltaje de armadura debería ser 0, pero cuando yo mido voy a tener acá las famosas pérdidas rotacionales. Estos valores deben ser tomados en vacío, sin ninguna clase de carga, y se calculan como la corriente por el voltaje de armadura en vacío, y van a ser constantes, siempre se van a asumir que no cambian. Y para terminar tenemos las pérdidas mecánicas, que son por fricción y rozamiento con el aire, porque en realidad voy a tener una columna de aire en el entrehierro, en el interior de la máquina, y ese me va a generar una fricción, porque obviamente no está en un espacio que no haya aire, que va a ser una constante, que en realidad va a ser una constante muy pequeña, por la velocidad de giro al cubo. Esa va a ser la potencia, ¿cómo se llama esto? Va a ser las potencias mecánicas de las pérdidas mecánicas. Y para terminar,
vamos a tener las pérdidas misceláneas, se definen como otras pérdidas o fugas de energía en general agrupadas, que no están agrupadas en las clasificaciones, y se estiman que son un 1% de la potencia nominal. ¿Ya? Así que las pérdidas misceláneas van a ser un 1% de la potencia nominal. Ahora vamos a ver un diagrama que nos va a permitir entender mejor cómo se van asociando estas pérdidas. Aquí para el generador y para el rotor, que va a depender ahí cuál es la potencia de entrada y cuál es la potencia de salida. Cuando tenemos acá el generador, vamos a tener que lo que entra va a ser un torque aplicado en el eje. Ese torque aplicado puede ser producido por el impulso por vapor, el impulso producido por agua, por lo que sea, por una eólica, por lo que sea, y una velocidad de giro. Entonces la potencia de entrada va a ser el torque por la velocidad, y luego entran, acá tengo las pérdidas misceláneas, de ahí tengo las pérdidas mecánicas, que va a depender que va a depender del roce con el aire, tengo las pérdidas en el núcleo, y ya después, cuando llego a este punto, que esto es lo que entró, y tuve todas estas pérdidas, voy a llegar a la potencia convertida. La potencia convertida, que se traduce acá como el torque inducido por omega m, que va a ser igual a, si nosotros vemos ahora la armadura, vamos a tener acá un voltaje interno por la corriente interna. Y aquí, ¿qué me faltaría asociar? Tan solo acá las corrientes, porque si se fijan, todas estas pérdidas diversas o misceláneas y en el núcleo no dependen de la corriente. Esta depende del campo. Bueno, el campo en el fondo sí depende un poco de la corriente, pero no es directo, o sea, no es directo según la relación de la corriente de armadura. Las pérdidas mecánicas, todas estas dependen de la velocidad de giro. De hecho, las pérdidas, si se fijan, las pérdidas en el núcleo del rotor dependen de la velocidad de giro y del campo, de la densidad de campo. Y después aquí llego a la potencia convertida, y las últimas pérdidas que me faltarían asociar sería I cuadrado R de la armadura y del campo. Y esto me va a dar acá, después de estas pérdidas, yo voy a tener la potencia de salida, que va a ser los voltajes en terminales por la corriente de línea, que debería ser la corriente de línea igual a la corriente de armadura. Ese va a ser el caso de mi generador. Ya, chiquillos, si nosotros lo hacemos funcionar como motor, ¿qué es lo que entra? Entra un voltaje de terminales y una corriente de línea. Después de eso, nosotros vamos a tener las pérdidas, que va a ser el I cuadrado R, y una vez que yo tenga esas pérdidas, voy a tener acá el voltaje interno. Este voltaje interno, como funciona como motor, yo le estoy inyectando un voltaje, acá se va a traducir en un voltaje interno después de las pérdidas acá en la armadura por la corriente. Y eso, si nosotros lo traducimos después a mecánico, se va a transformar en un torque inducido por una velocidad de giro. Después esto pasa por todas las pérdidas mecánicas que tenemos, pérdidas en el núcleo, que dependen de la velocidad, dependen del campo, las pérdidas mecánicas que dependen acá del roce, de la ventilación, y las pérdidas diversas o misceláneas. ¿Y qué va a salir acá? Me va a salir la potencia de salida, va a salir el torque aplicado y la velocidad de giro. ¿Qué quiere decir el torque aplicado? Que es el torque que yo mido en el eje en la salida, que se supone que el torque inducido que estoy induciendo es mayor, pero tengo todas estas pérdidas de por medio, entonces en el fondo voy a obtener un torque más pequeño en la salida. ¿Qué pasa con esto, chiquillos? Las máquinas, si bien lo recuerdo, las máquinas de continua variaban ¿cómo decirlo? Su eficiencia entre un 70%, y me parece que las más modernas, las de ahora, las que ya están saliendo ahora, que son mucho más modernas, mucho mejores, están alcanzando las máquinas de inducción con los valores de hasta un 90-95% de eficiencia. Pero las máquinas antiguas eran muy poco eficientes, estamos hablando del 80% más o menos. Entonces, si se fijan, todas estas pérdidas se llevaban harta energía. Sí, todas estas pérdidas restaban harta potencia. Ya sea como
funcionando como motor o generando. Eran bastante las pérdidas. Ahora, en cambio, las máquinas de inducción, que por eso igual las reemplazaron, requieren menos mantenimiento, y tenemos máquinas que superan incluso el 95%, máquinas Prime y Super Prime que llegan hasta el 97, 98% de eficiencia. Entonces son máquinas muy, muy eficientes en el caso de la inducción, y por eso también, debido a que requieren menos mantenimiento, fueron reemplazando a los motores de corriente continua en las aplicaciones industriales. Pues fíjense, tenemos hartas pérdidas. Y de ahí vamos a ver el circuito equivalente de la máquina de excitación independiente, donde vamos a tener acá un R ajustable, que ¿se acuerdan que teníamos una resistencia de campo? Vamos a agregar una resistencia variable en serie con la resistencia de campo, y la vamos a cambiar a este conjunto como una R ajustable. ¿De qué nos va a servir esto? Nos va a permitir debilitar el flujo. ¿Por qué? Porque vamos a tener acá una resistencia mayor, por lo tanto vamos a tener una mayor pérdida. Y si yo la disminuyo, voy a tener después una resistencia menor y voy a tener un mayor flujo, pero nunca va a ser mayor a la resistencia natural de campo que si yo no agregara esta resistencia variable. Pero esto me va a permitir hacer control sin variar el voltaje, solo variando la resistencia. Antiguamente se hacía así porque tener fuentes variables no era tan sencillo. Ahora nosotros tenemos hartas fuentes variables. Con la electrónica esto se hizo mucho más fácil. Pero antiguamente tenía una fuente o un generador que estaba generando una corriente, un voltaje continuo, y no podía hacerlo variar tan fácilmente. Así que, ¿cómo se hacía variar? ¿Cómo variaba la corriente de campo? Con una resistencia que me permitía debilitar el flujo. Para efectos de operación permanente, la inductancia es omitida. ¿Por qué? Porque va a depender de la variación de la corriente, y generalmente no tengo tanta variación de corriente de campo a estado permanente. Trajimos estado permanente. Si nosotros queremos analizar el transiente de la máquina, ahí sí tenemos que contemplarla. Por lo tanto, si nosotros ajustamos esto, acá nos va a quedar de esta manera. Voy a tener una R ajustable acá, que va a ser variable, el inductor de campo, que en general no va a afectar tanto. O sea, lo tengo que colocar acá porque lo representa la inducción, el flujo. Y acá vamos a omitir, en este caso, este lo coloco acá, pero como que en el circuito va a afectar, pero no tanto. Y acá tenemos acá tenemos la armadura sin la bobina de armadura. Ese va a ser nuestro circuito reducido. Ese va a ser nuestro circuito reducido. Vamos a llegar, chiquillos, hasta solo a un par de diapos más. No vamos a ver la chat porque ya estamos alcanzando la hora que les había dicho. Pero es importante entender esto último antes de terminar, que cuando terminamos con la máquina, ¿cómo se llama esto? Con la máquina de excitación independiente, que la máquina de excitación independiente o la máquina de corriente continua en general no puede funcionar si es que no hay un flujo, si no hay magnetización. Por lo tanto, si no hay magnetización, no hay torque eléctrico. Porque si no hay magnetización, no hay flujo. Y si no hay flujo, no hay torque eléctrico. Como se acuerdan que el torque inducido depende de una constante, el flujo y la corriente. La máquina no posee torque eléctrico y luego no genera movimiento rotacional. La tensión es directamente proporcional al flujo de la máquina, por lo tanto a la velocidad. Entonces, si no hay flujo, no hay giro, si no hay magnetización. Como se nota acá, el voltaje inducido depende del flujo, la velocidad y una constante. Por lo tanto, la relación entre IF y el voltaje interno de la máquina se puede entender de la siguiente manera. La corriente de campo, el IF, produce una fuerza magnetomotriz
esta fuerza magnetomotriz va a ser definida por NF por IF. Esta fuerza magnetomotriz produce un flujo de acuerdo a la curva de magnetización del núcleo, que lo vamos a ver acá. Entonces, fuerza magnetomotriz que va a depender del número de vueltas y la corriente de campo. No puedo cambiar el número de vueltas de la máquina, una vez que ya está construida, por lo tanto, lo único que yo puedo variar es la corriente de campo. Entonces, para hacer variar el flujo, yo puedo hacer variar la corriente de campo. Y esta es la curva de magnetización. Ojo acá sin incluir el tema de la histéresis, que también tenemos histéresis, pero acá vamos a poder ver la relación como del flujo dependiendo de la corriente. La máquina, esta como el flujo, veamos, acá, como el voltaje interno va a depender de la constante K, que va a ser fijo, el flujo y omega m, para valores de omega m constantes, para una velocidad de rotación constante, yo puedo definir esta curva. Entonces, es decir, para 3000 RPM voy a tener este valor de EA, porque este flujo lo puedo cambiar por EA, y puedo tener EA versus IF, para cierta velocidad de rotación constante. La máquina suele trabajar en todo este espacio, hasta acá. Ya después acá en el codo. Ya después acá ya se vuelve, requiere mucha corriente de campo para magnetizar, así que generalmente se trabaja aquí en el codo, la parte lineal y el codo. De ahí, como yo les decía, el voltaje inducido, acá por el flujo por omega m, recuerden que acá era flujo, y omega m es constante, para un omega m igual a omega 0, o m igual a n0 constante. Y acá yo tengo IF, que va a ser BF partido en RF, que va a ser similar a la fuerza magnetomotriz. Así va a ser nuestra curva de magnetización. ¿De qué nos va a servir? Para examinar a través de la curva de magnetización cuáles van a ser nuestras velocidades de giro. Ya, chiquillos, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Íbamos a ver máquina en derivación, pero yo creo que eso lo vamos a ver mañana, porque ya deben estar como con el cerebro ya, me imagino que a punto de reventar. Así que lo dejamos para mañana y mañana tratamos de alcanzar a ver lo que más podamos de las máquinas y hacer un par de ejercicios. ¿Ya, chiquillos? Bueno, profe. Muy Pero, cansados profe. ya. ¿Ah? Muy cansados. Sí, profe, estoy un poquito fundido ya. Sí. Pero bueno, así ahí les Profe, voy a... ¿Sí? tengo duda de que es que varios días para atrás, ¿Ya? de potencia convertida, ¿Ya? ahí no sé si era un error o yo me mareé, pero creo que hay un error. Ya. Potencia convertida. Vamos a ver. Acá. Ahí, ¿Esto? el torque inducido, la corriente no debería ir arriba. Taca, 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 taca. Torque inducido. Sí, sí, tienes razón. Ahí, eso como Sí, que me quedó haciendo ruido mucho rato. No. sí, tienes razón. Hay un error ahí en la. Vamos a corregirlo el tiro. Porque tengo torque inducido, potencia convertida. Paso dividiendo omega m, sí. Ahí sí. Sí, va a ser la potencia eléctrica partido en el omega m. Sí, está bien. No sé si hay otra consulta, chiquillo. Por mi parte, no, profe. Ya.
Ya pues chiquillos, entonces nos estaríamos viendo mañana, ahí para seguir con el tema de las máquinas. Aprovechando el tiro, les voy a enviar ¿qué les tenía que enviar? Para que le colocaran nota a las wikis. Así que eso, y les voy a enviar también la nota de la tarea 2. Se la voy a subir a Campus. Vale, profe. Ya chiquillos, Bueno, nos nos vemos. vemos. Chao, Bien. chao. Nos vemos, chau, chau.